¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes, Endrina, siempre en casa. Así es. Interesantes temas que analizar. Hace pocos momentos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tuiteaba que el 26 de septiembre es la fecha en la que se van a reanudar las relaciones formalmente con la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Decía que los primeros pasos eran la reactivación de todo lo que es la parte aérea y el transporte de carga. Venezuela, ¿cómo se prepara para este proceso? Hay mucho entusiasmo. Yo he tenido oportunidad de seguir de cerca las actividades que los empresarios venezolanos, los comerciantes venezolanos han venido adelantando para prepararse de cara a la apertura. Es importante recordar que el último año de normalidad del intercambio, antes que se produjera todas estas circunstancias que nos separaron, montó en 7.000 millones de dólares, una cifra importantísima, pero el propio embajador Benedetti y algunos estimados que estamos realizando afirman que vamos a llegar en 12 meses a 10.000 millones de dólares de intercambio, lo cual es francamente positivo para la recuperación de la economía venezolana. Pero, perdona que me adelante, esto precederá a lo que seguramente va a ser a partir del mes de octubre la apertura con la frontera brasileña, en la cual se estima se van a activar negocios, intercambios por el orden de los 5.000 millones de dólares y en espera de las elecciones de medio término en los Estados Unidos que deberían marcar el inicio del proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. De tal manera que con Colombia, con Brasil y con Estados Unidos está en marcha un proceso aceleradísimo que va a permitir reinsertarnos en el concierto de naciones donde nunca deberíamos haber sido apartados. Diputado, hay temas bien interesantes, como por ejemplo, distintos representantes de sectores empresariales han asegurado que Venezuela está en una posición de desventaja en cuanto a la competencia en los mercados y cuando se contrasta con productos colombianos o de Brasil, por ejemplo. Ellos hablan del tema de los impuestos, de la carga impositiva que existe en los productos venezolanos. ¿De qué manera se puede legislar o se puede dar un amparo al empresario nacional para protegerlo ante esta reactivación de esta parte económica con ambos países? Mira, lo que te voy a comentar lo he hablado largamente con empresarios venezolanos, destacadísimos empresarios venezolanos. El proteccionismo que marcó la Venezuela de ayer es el peor de los escenarios que pudiéramos repetir. El empeñarnos en proteger una empresa ineficiente es dañino para todos, de tal manera que este intercambio que está por aperturarse es una obligación para la eficiencia, para la productividad, para hacer lo mejor posible para que nuestras empresas y nuestro sector comercial e industrial sea de la mayor calidad. Pero mientras eso se produce, hay iniciativas importantes que tienen que consolidarse. En el caso de la apertura con Colombia, es fundamental la pronta aprobación de la zona económica especial del Táchira, que debería funcionar en estrecha sintonía con las regiones fronterizas. Empresarios tachirenses con quienes me han entrevistado incluso plantean que el aeropuerto de Cúcuta tiene que ser tomado como un aeropuerto binacional, de tal manera que en zonas económicas especiales, que ya esa ley está aprobada, que está vigente, que estamos impulsando que se apresure todos los procesos, va a permitir con un régimen arancelario, tributario distinto, el que esas desventajas que pudieran existir, especialmente en materia tributaria, se solventen. Hablando de esas desventajas en materia tributaria, también hay una desventaja importante que tiene el productor y el empresario venezolano y tiene que ver con el tema del acceso a los créditos. ¿Cómo hacer para que el empresario venezolano tenga más acceso a toda esa parte crediticia que pueda sacarlo del rezago tecnológico que tienen, el tema de la reposición de inventarios? ¿De qué manera desde la Asamblea Nacional se puede trabajar para adelantar avances en este sentido? Podemos continuar exhortando al Banco Central y al Ejecutivo Nacional, pero en un solo minuto se puede resolver lo que tú estás planteando. Si yo fuera el presidente del Banco Central, me sentaría con el presidente de la República y le convencería de la necesidad de bajar el encaje legal, mientras el encaje legal se mantenga donde se mantenga, mientras el encaje legal no baje por lo menos al 50%, que sería todavía el más alto del mundo. Es imposible que... Actualmente está en 73%. Sí, es el más alto del planeta, pero bajando a los 50 sigue siendo el más alto. Para que tengas una idea, en Japón,
no nos comparemos, dirán algunos con ellos, es 1% el encaje. En Europa es 3%, en Estados Unidos es 4 o 5%, en Colombia, que está al lado, es 8, 9, 10%, en Cuba es 12%, de tal manera que la clave de la financiación pasa porque se disminuya progresivamente el encaje legal. Yo no pretendo llegar a las cifras que te acabo de mencionar de los países citados, pero sí con 23 puntos que se abata. Nosotros hicimos los cálculos con técnicos de la asociación bancaria, estaríamos liberando unos 375 millones de dólares que, como además rotan, se convertirían en un elemento dinamizador de la economía. El tema, además que se fortalecería el tema del crédito personal. Bueno, pero como lamentablemente... Y se estimularía el ahorro. Sí, pero como lamentablemente una de las circunstancias que señalan que el encaje tienen que mantenerlo tan alto es que muchos que obtenían financiamiento inmediatamente lo convertían en dólares, entonces eso presionaba para la inflación y después la hiperinflación. Uno de los planteamientos que se está haciendo es que cualquier baja del encaje legal tiene que ir vinculado a créditos dirigidos, de tal manera que la financiación sea para empresarios, comerciantes, emprendedores también, que garantizadamente van a contribuir a que con ese financiamiento sus empresas se dinamicen. Quiero que hablemos acerca de la ley de armonización tributaria. Fue aprobada en primera discusión. Quiero que me hable acerca de esta ley porque hay muchos cuestionamientos en torno a volver al centralismo y quitarle competencias a las alcaldías y municipios que de alguna manera se sustentan hoy vía impuestos. Quiero que me hable acerca de esta ley. La ley aprobada en primera discusión hace unas semanas atrás está en este momento en su fase de consulta pública. Nosotros hemos estado conversando con alcaldes de todo signo y con gobernadores incluso, porque también la ley toca a algunas tasas, estampillas fiscales que cobran las gobernaciones, y todos coinciden en la necesidad que hagamos un esfuerzo para que esas alicuotas y esas limitaciones y esas regulaciones que se están implementando no afecten la autonomía municipal y tampoco afecten las pocas fuentes de ingresos que se tienen. Aquí hoy, lamentablemente, por las circunstancias de la República, el situado municipal y el situado de los estados, el situado constitucional es absolutamente irrelevante desde el punto de vista de las necesidades entonces de cada municipio y cada estado. De tal manera que estamos en esa etapa de consulta también. Y debo decirlo responsablemente, esa consulta tiene que pasar por la opinión que debemos oír de los empresarios, de los comerciantes, de los emprendedores, porque hay que buscar un equilibrio entre... Sí, hay dos visiones, está la visión de la voracidad fiscal y está el tema de la autonomía de todos los que son... Y de las necesidades de los municipios, pero también, tú lo acabas de señalar, sería lo que hemos venido nosotros planteando, la necesidad de que disminuyan los impuestos, porque eso permitirá a los empresarios ser mucho más productivos y ser mucho más atractivos los negocios que se emprendan. Pero hay que buscar un equilibrio y en eso estamos. Yo la semana que viene tengo previsto una reunión con un número importante de alcaldes en el cual estamos recogiendo sus opiniones para plantearlas entonces en la segunda discusión, que seguramente va a ser después del 15 de septiembre cuando cese el receso parlamentario. El tema de la ley de zonas económicas especiales, ¿cómo lo calibra hasta la fecha? Yo lo calibro como una buena ley, siempre la he defendido, desde el primer día la promoví entusiastamente. Creo que es un instrumento fundamental para la recuperación económica venezolana, para que sea sostenible, pero también creo, que hay que acelerar el proceso. Ya se designó el superintendente de la Ley de Zonas Económicas Especiales, tengo el mejor concepto de él, viene de una posición bancaria importante, pero creo que hay que dar pasos mucho más rápidos, que es necesario designar las autoridades únicas de área, que es necesario promocionarlo suficientemente, y lo segundo, que también es indispensable, un número mayor de zonas económicas especiales. China empezó con 5, hoy tiene 221 zonas económicas especiales. En Venezuela en este momento hay movimientos que por cierto agrupan a distintos sectores de las vidas regionales que están promoviendo el que Táchira se convierta en una zona económica especial, y estamos de acuerdo, el que Aragua se convierta no en una, sino en 3 zonas económicas especiales, una de importación y exportación, una de tecnología y otra de turismo, el que varios estados llaneros, Barinas, Apure, Guárico, se conviertan en zonas económicas especiales para la actividad agropecuaria, el mismo sur de Aragua. También en el caso de los managüenses empiezan a plantear también que puede ser una zona económica especial. No tenemos que tenerle miedo a eso. Alguien pudiera decir, bueno, es que Venezuela toda va a ser una zona económica especial. No, aquellas entidades y aquellas delimitaciones geográficas que reúnan las condiciones. Pero esa ley
hay que darle apoyo, pero también hay que hacer realidad los planteamientos que están allí plasmados. Para que se haga realidad es necesaria la participación de inversionistas, propios y foráneos. Hasta el momento, ¿cuál pudiera ser el balance? Que hay una marcada intención de posicionarse en Venezuela, que hay inversionistas de variados signos que han estado en las últimas semanas visitándonos, y estamos hablando de fondos de inversión importantes de España, de Italia, del Reino Unido. Y por cierto, aprovecho la oportunidad para dar mis sentidas condolencias a la comunidad británica en Venezuela y especialmente la embajadora y al encargado de negocios Duncan Hill por el fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Pero bueno, volviendo a lo que me pregunta, hay interés en Venezuela, pero eso pasa por la generación de confianza, que es fundamental, y también por la necesidad de que se aceleren los pasos para implementar lo planteado en la ley. La ley es muy buena, pero hay que ponerla en práctica prontamente. Diputado, el diálogo. ¿Qué pasó con el diálogo? Hemos visto que se sostienen encuentros entre representantes de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela de manera directa y tal vez está quedando fuera de este juego la oposición venezolana. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo he dicho otras veces, y aquí mismo contigo, que hay varios diálogos en paralelo. Naturalmente, buena parte de esos diálogos, si no todos ahora, no están sobre el escenario, entonces algunos dicen, bueno, ¿qué está pasando con el diálogo? Sí, se dialoga bien. El representante Tomás Socia ayer informó desde Washington que estaba preparándose una misión de los Estados Unidos para prontamente regresar a Venezuela. Hay también entonces diálogo entre las distintas oposiciones y el Ejecutivo Nacional que se realizan, buena parte de ellos en la Quinta Anauco, donde el Libertador pernotó por última noche en Caracas hace varios años. Y el hecho de que estas atrás. Reuniones se hagan de manera extraoficial, ¿piensa usted que es positivo o negativo para la oposición venezolana? Permite el avance, que es lo más importante. En la medida que estemos en el escenario, entonces se dificultan los avances. Yo creo que lo verdaderamente relevante es que se avance, insisto, en varios diálogos. El diálogo con los empresarios es una realidad. El diálogo con los empresarios avanzado desde la Asamblea Nacional tiene ya 14, 15 meses. Ahí está el Sambil, la Candelaria, como un ejemplo de lo que el diálogo hace. Ayer nada más estuvimos trabajando con empresarios que adelantan el proceso de devolución de sus activos. Hay un diálogo con los partidos políticos, con muchos de ellos. Hay un diálogo con los emprendedores. Y en Venezuela hay en este momento una multiplicidad de diálogos. Y lo que no puede haber, Endrina, duda, es que ese diálogo nos ha conducido a la paz. Sí, este es un país que tiene dificultades. Sí, este es un país que tiene graves problemas. Sí, este es un país, por cierto, que pudiera ser el mejor país del mundo si nos ponemos a trabajar juntos, dialogando, consensuando. Pero lo que sí es cierto es que hoy somos un país en paz. 13 de septiembre, el aniversario de Acción Democrática, un partido que está extinto. ¿Cuál es el estatus de Acción Democrática? ¿Por qué se ríe? Porque extinto no está. Acción Democrática cumple 81 años el próximo 13 de septiembre, en horas. Es un partido que acaba de realizar la inscripción y recenso de su militancia y superó la cifra de 200.000 venezolanos que acudieron a nuestras puertas. Es un partido que acaba de realizar también su proceso de actualización de autoridades y eligió más de 37.000 directivos, y es un partido que en este momento está trabajando en 3 líneas diferentes. En una línea está la actualización de sus tesis programáticas y doctrinarias, una comisión que la encabeza el doctor Leomalno Flores. En otra línea estamos trabajando con el diagnóstico país y con la preparación de una propuesta para Venezuela 2030, que yo lidero ese equipo, y en otra línea está trabajando nuestro secretario general nacional, Bernabé Gutiérrez, fortaleciendo la organización, recorriendo el país, de tal manera que te aseguro que extinto no está. Creo que fue un escritor español que en alguna ocasión... El muerto que mataste goza de buena salud. Eso es lo que iba a citar. Claro que sí, excelente salud. Así que, bueno, una vez aprovecho de invitar a todo aquel que pueda acompañarnos el 13 de septiembre en la Casa Nacional del Paraíso, Carlos Andrés Pérez, que además está cumpliendo, por cierto, 100 años de su natalicio Pérez. Gracias por estar con nosotros en Entrevista de Venevisión. Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional. A ustedes, feliz día. Feliz tarde para todos y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.